De pronto escucha a sus hijos gritar en el campo de maíz, y corre junto con Merrill, su hermano menor, hacia allá. Encuentran a la pequeña Bo y luego a Morgan, paralizado mirando un misterioso círculo en los cultivos, mientras los perros, Isabel y Houdini, corren alrededor. Después Graham llama para averiguar si Lionel y su pandilla fueron los responsables. Bo y Morgan le cuentan que Houdini está enfermo porque se orinó en la cocina. Llega Caroline, la sheriff, y Graham le explica lo ocurrido. Ella lo llama reverendo, pero él le pide que no lo haga. Caroline asegura que la formación es demasiado compleja para Lionel y advierte que hay animales actuando extraño y volviéndose violentos. Afuera, Bo dice que el agua está contaminada. Morgan lo minimiza y sugiere dársela a Houdini, pero el perro se pone agresivo. De pronto, Graham nota un silencio raro en la granja. Regresan y ven que Morgan apuñaló a Houdini diciendo que se había vuelto loco e intentó atacar a Bo. Morgan, al borde del llanto, usa su inhalador. Graham mete a Bo a la casa y le pide a Merrill que amarre al otro perro. Esa noche, Graham encuentra a Bo diciendo que hay un monstruo afuera de su cuarto y pidiendo agua. Él lo atribuye a una pesadilla. Bo insiste en que el agua junto a su cama sabe rara. Graham admite que sí para sentirse mejor, pero que Colleen no responde. Bo dice que a ella tampoco. Entonces Graham mira por la ventana y ve una figura en el techo. Despierta a Merrill creyendo que podría ser Lionel y su pandilla. Salen a atraparlo, pero la figura salta sobre ellos y corre hacia el maizal sin que logren verla bien. Al día siguiente vuelve Caroline. Morgan juega con su walkie-talkie y ella le promete conseguirle otro, aconsejando que mientras use el monitor de bebé de Bo. Graham intenta mandar a Bo a dormir con un vaso de agua, pero ella se niega porque dice que los vasos tienen tierra o gérmenes. Morgan se los lleva y nota que hay más por toda la casa. Caroline le dice a Merrill que fue lindo que se mudara con Graham tras la muerte de Colleen. Merrill duda que esté ayudando mucho, pero Caroline le asegura que sí. En la cocina, Graham, Caroline y Merrill repasan lo ocurrido. No pueden describir al intruso más que como grande y rápido, y Merrill admite que ni corriendo a toda velocidad pudo alcanzarlo. Bo los interrumpe para pedir el control remoto. Dice que todos los canales muestran lo mismo. En la sala ven reportes sobre cientos de círculos en los cultivos en distintos países. Un experto cuenta que el fenómeno empezó en los 70 y se descartó como fraude, pero que lo de ahora es distinto. Y por la cantidad y rapidez podría ser real. Esta parte de los dibujos en los cultivos también se inspira en un fenómeno real. Los misteriosos círculos en los cultivos se han reportado desde el siglo XVI, pero se volvieron famosos a finales de los 70 y en los 80. Hoy se han registrado más de 20.000, sobre todo en campos de cereales en Inglaterra, aunque también han aparecido en lugares tan lejanos como la India. Caroline acompaña a Graham afuera y le sugiere ir al pueblo para despejarse. Más tarde van todos. Quedan de verse en una pizzería. Bo y Morgan entran a una librería donde el dueño, viendo los reportes de los sucesos extraños, asegura que todo es una campaña publicitaria encubierta para vender refrescos. Dice que ha visto demasiados comerciales. Mientras tanto, Morgan busca libros sobre extraterrestres. En la farmacia, la empleada le pregunta a Graham si el mundo se está acabando y le pide confesarse. Graham le recuerda que ya no es reverendo desde hace 6 meses, pero ella insiste. En la oficina de reclutamiento, Merrill habla con un soldado que menciona reportes de sombras y figuras extrañas en el pueblo, y sugiere que los alienígenas podrían estar haciendo reconocimiento. Merrill lo minimiza. El soldado lo reconoce como un famoso jugador local de ligas menores. Merrill confirma que aún conserva el bate de su jonrón más largo. El soldado le pregunta por qué no llegó a profesional, y Lionel, que también está en la oficina, interviene burlándose de que también tiene el récord de más ponches. Merrill lo acepta, diciendo que en su momento creyó hacer lo correcto. En la librería, Bo pide otro vaso de agua porque dice que está contaminada. Morgan explica que es una manía suya desde bebé, y luego compra un libro sobre extraterrestres. Después, en la pizzería, la familia ve a Ray subirse a su auto. Bo pregunta quién es. Nadie responde, y Ray se va a toda velocidad. De regreso a casa, Morgan capta una señal en el monitor de bebé y se pregunta si son los alienígenas. Graham y Merrill lo descartan. Merrill insiste en que los círculos son fraude, pero al bajar del auto el monitor vuelve a sonar. Captan otra transmisión. Graham sigue negándolo, pero Merrill le pide que no se mueva para no perder la señal. Bo y Morgan se suben al techo del coche para mejorar la recepción. Morgan asegura oír a 2 alienígenas hablando hasta que la señal se corta. Esa noche, Graham va a alimentar a la perra, pero ella ladra furiosa hacia el maizal. Entra con una linterna. Oye movimiento entre el follaje y, creyendo que es una broma, grita que no reportará nada a los medios. Cuando intenta volver se asusta. Deja caer la linterna y al encenderla otra vez, alcanza a ver una pierna extrañamente larga perdiéndose en las sombras. Sale corriendo a la casa al tejado y pide que enciendan la tele. Las noticias muestran luces y lo que parece un enorme objeto flotando sobre la Ciudad de México. Los niños se duermen y Merrill le pregunta a Graham si es el fin del mundo. Graham dice que cree que sí. Merrill se decepciona con la respuesta de Graham
y le pide que hable como si aún fuera pastor para consolarlo. Graham le dice que cuando pasa algo así, la gente suele dividirse en dos. Quienes lo ven como una simple casualidad y sienten que pase lo que pase están solos y con miedo, y quienes lo interpretan como una señal o un milagro, y eso les da esperanza. Luego le pregunta a Merrill cuál de esos dos es. Merrill cuenta que una vez en una fiesta estaba por besar a una chica, pero se quitó un chicle de la boca y al volver, ella había vomitado. Desde entonces cree en milagros, porque si no se hubiera volteado, la habría besado justo en ese momento. Se ríe. Dice que las luces le parecen un milagro y le pregunta a Graham en qué cree él. Graham dice que ya cumplió. Logró consolar a Merrill. Luego le cuenta las últimas palabras de Colin. Allí batea duro. Merrill pregunta qué significa, y Graham responde que probablemente fue solo actividad cerebral al morir, quizá un recuerdo al azar de Merrill jugando béisbol. Con eso remata que nadie los cuida. Están solos. Un recuerdo muestra a Graham a un reverendo llegando a un accidente. Caroline le dice que Ray se quedó dormido y atropelló a Colin. Cuando Graham pregunta por la ambulancia, ella le aclara que Colin no está en ninguna. Al día siguiente, Graham encuentra a Merrill encerrado, obsesionado con las noticias. Luego ve a Bo y Morgan con papel aluminio en la cabeza, leyendo el libro sobre extraterrestres. Morgan dice que es para que no les lean la mente. El libro plantea que los alienígenas podrían estar explorando o invadiendo por recursos. Graham lo ojea y ve la imagen de una granja en llamas, parecida a la suya, con 3 cuerpos tirados. Suena el teléfono. Graham contesta y solo escucha una palabra. Cree que fue Ray y va a su casa. Lo encuentra dentro de su auto lleno de maletas. Ray le dice que llevaba meses queriendo llamarlo. Algo entró a su casa, entró en pánico y el número de Graham fue el único que se le ocurrió marcar. Ray le cuenta a Graham que la noche del accidente trabajó hasta tarde y que nunca se había quedado dormido al volante. Dice que no había autos en la carretera y que si se hubiera dormido unos segundos antes, no habría atropellado a Colin. Se durmió justo donde ella caminaba, como si hubiera estado destinado, no como una coincidencia. Ray dice que irá a un lago porque cree que a los alienígenas no les gusta el agua. Los círculos aparecen lejos de ella. Desesperado, afirma que es el fin del mundo y que irá al infierno por haber eliminado a Colin. Se disculpa por el accidente y por haberle hecho perder la fe a Graham. Antes de irse, le asegura que encerró a un alienígena en su despensa. Graham entra, encuentra la despensa bloqueada y creyendo que es un bromista intenta mirar. Cuando una mano alienígena sale, se asusta y le corta 2 dedos con un cuchillo. Al regresar ve a los suyos con cascos de aluminio. Graham les cuenta el encuentro, comparte la teoría del agua y propone ir al lago. Pero Morgan no quiere dejar la casa porque ahí vivían con su mamá. Votan. Graham queda en minoría y decide tapear puertas y ventanas para prepararse. Más tarde, las noticias muestran más naves en todo el mundo, apareciendo a menos de 3 kilómetros de las señales en los cultivos. Merrill concluye que esas señales eran un mapa de navegación. También reportan que los alienígenas son hostiles y usan gas venenoso. La familia tapa puertas y ventanas, pero se quedan sin madera. Deciden cenar y Graham les dice que pueden comer lo que quieran. Morgan propone rezar, pero Graham se niega. Morgan le grita que lo odia por haber dejado morir a Colin. Graham estalla, dice que no va a perder el tiempo rezando, y Bo rompe en llanto. Enfurecido, Graham empieza a acaparar la comida, pero al final también se quiebra. Los 4 se abrazan conscientes de que podría ser su última noche. Entonces el monitor de bebé empieza a sonar, y la familia se pone en alerta. Graham le cuenta a Bo que cuando nació, la gente decía que parecía un ángel. De pronto oyen pasos afuera. Luego a Isabel gemir y callarse, y después ruidos en el ático. Bajan al sótano. Graham vigila la puerta mientras Merrill busca cómo trabarla. Encuentra un hacha y por accidente rompe el foco, dejándolos a oscuras. Morgan halla una linterna y Graham nota que los alienígenas solo hacen ruido afuera, como si fuera una distracción para buscar por dónde entrar. Merrill y Graham recorren el sótano con linternas, buscando el viejo conducto de carbón, y encuentran a Morgan, pero de pronto, una mano alienígena agarra al niño. Se produce un caos, y cuando todo se calma, Morgan sufre un ataque de asma, y Graham logra calmarlo y estabilizar su respiración. En otro recuerdo, Caroline le explica a Graham que Colin quedó atrapada entre la camioneta de Ray y un árbol, y que moverla la eliminaría al instante. Graham entiende que es su última oportunidad de hablar con ella. Al amanecer, la radio anuncia que los alienígenas se están yendo a toda prisa, dejando heridos atrás. También informan que en Medio Oriente, 3 pequeñas ciudades encontraron un método antiguo para vencerlos. Salen porque Morgan necesita su medicina. La casa está destrozada, pero vacía. Graham acuesta a Morgan en el sofá, y al volver con la televisión, ve que el alienígena al que le cortó los dedos lo tiene de rehén, amenazando con soltar gas venenoso desde la muñeca. Merrill, Bo y Graham miran aterrados. Graham recuerda el último momento con Colin. Ella le dice que todo parecía predestinado. Le pide que Morgan siga con sus sueños, que Bo escuche a Morgan porque él la cuidará, que Graham vea y que Merrill batee duro. Entonces Graham lo entiende.
Debía ver las señales y aceptar que no era una coincidencia. Graham ve el bate de Merrill y, tal como Colin había dicho, le pide que batee duro. Merrill entiende y lo toma. El alienígena intenta liberar su veneno, pero Merrill lo golpea, liberando a Morgan. Sigue golpeándolo hasta que cae y el agua le cae encima. Su piel se quema y empieza a derretir. Al ver todos los vasos que Bo dejó por la casa, Merrill usa esa ventaja y con un último golpe y más agua, lo remata. Entonces Graham, como Job, fue puesto a prueba. Perdió a su esposa y su fe se tambaleó, y luego fue confrontado con una amenaza que parecía venir a arrebatarle lo último que le quedaba. Pero en el momento decisivo, decidió volver a confiar. La amenaza fue vencida, y al final su fe regresó, incluso más fuerte que antes. Graham saca a Morgan y le aplica una inyección. Afuera, Graham teme que el gas del alienígena haya entrado en los pulmones de Morgan, que sigue con dificultad para respirar. Se aferra a la idea de que su asma no pudo ser una coincidencia. Quizá sus vías respiratorias, al cerrarse, impidieron que el veneno entrara. Cuando Morgan por fin empieza a hablar, todos respiran aliviados. Morgan pregunta si alguien lo salvó, y Graham responde que cree que sí. Pasa el tiempo. La casa, que al inicio estaba llena de gritos, ahora está llena de risas de niños. Las fotos familiares vuelven a colgarse en la pared del cuarto de Graham, y él se viste de reverendo, listo para volver a Dios.